Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un privilegio estar una vez más con ustedes esta noche. Eh, Seguramente Dios tiene para nosotros algo preparado este día. Y la verdad es que estaba esta mañana pensando no transmitir. Ustedes saben que eh, tratamos de buscar siempre que sea direccionado por Dios, ¿no? El hecho de compartir la palabra del Señor, porque implica una responsabilidad, implica delante del Señor, pues una carga que creo que es lo que el Señor está hablando en este tiempo. Y sé que también hay muchos siervos del Señor en todo el mundo que están hablando palabra para su pueblo, una palabra específica. La palabra del Señor en Tesalonicenses dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, pero dice, mas ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Ajá. Entonces, quiero empezar orando esta noche. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos puedas enseñar tu palabra, que nos puedas enseñar tus escrituras y que esta noche tú puedas ayudarnos a entender, a comprender lo que tú quieres impartir esta noche. Señor amado, que tu pueblo aprenda a ser un pueblo que sepa discernir, Señor amado, que no se aplique esa palabra que dice tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. No, Señor amado. Tampoco esa palabra que dice que no conocían el tiempo de su visitación. Señor amado, tampoco queremos que se cumpla esa palabra en nosotros, que no conocimos el tiempo de tu segunda venida, Señor amado. Padre amado, abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dos recomendaciones antes de empezar. Primero, trate de desactivar todo aquello que lo desconecta. Sé que es el reto más difícil mientras hacemos estas transmisiones en vivo, porque siempre está, ¿no? Ahí como tienes la opción de moverte, agarrar el control de la tele o cambiar de página o ver otra cosa, en pocas palabras distraerte. Entonces es el reto más grande de las transmisiones en vivo, de que no puedas perderte la conexión, que creo que Dios va a permitir conectarnos porque esto es algo espiritual. Amén. Segundo, terminada esta enseñanza, nosotros vamos a compartir un link debajo de este mismo video de Zoom, eh, también por los grupos de WhatsApp que tenemos, donde vamos a habilitar un espacio donde si tú quieres puedes hacer algunas preguntas producto de esta charla o algunas preguntas que también probablemente tienes pendiente o que quieres hacerlo. Seguramente otros siervos del Señor van a conectarse, también ellos te van a poder contestar, ¿ya? Entonces te reitero, al terminar esta charla, más o menos dentro de unos 45 minutos, va a aparecer un link debajo de este mismo video, en la parte de los comentarios, un link de Zoom donde tú te vas a poder conectar para poder hacer preguntas en vivo a las personas que quieren participar, ¿no es cierto? O tienen alguna pregunta, ya sea de esta charla o una pregunta referente a este tiempo, o lo que el Señor también quiera, si tú quieres compartir algo también. Segundo, este mismo link va a estar en nuestras redes sociales por los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos y también lo pueden compartir, es un enlace público. Dios los bendiga, nada más. Empezamos entonces. El mensaje de esta noche está en base al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7. Dice el título, temblarán todas las naciones y traerán sus riquezas. Amén. Temblarán todas las naciones y traerán sus riquezas. Quiero empezar con lo que dice el libro de Amós, capítulo 3. Es un versículo totalmente conocido por muchos de nosotros. Dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿no? Eso es algo que hemos leído ya muchas veces. Entonces dice la palabra del Señor que Dios no va a hacer nada sin que se los revele a sus siervos los profetas. Ahora aquí viene una pregunta. Los profetas del Señor, estaban, sabemos, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento estaba Juan el Bautista, pero el libro de Efesios, por ejemplo, nos habla de que también va a haber un ministerio profético, o sea, un ministerio post Jesús, después de Jesús significa eso.
¿Qué quiere decir? Que este ministerio profético también está activo hoy a la fecha, el 2020, que hay profetas en este tiempo. Personalmente yo creo que hay un mover profético en toda la tierra que está despertando los últimos 15, 20 años. Entonces, eh, dice la palabra del Señor que Dios no va a hacer nada sin revelar esto a sus profetas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a meditar en esto. Ahora, uno de los profetas que está en el Antiguo Testamento, se llama Ageo. Y en el capítulo 2, versículo 6, se van a dar cuenta que empieza a, a revelar algo bien interesante. Ageo capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Es algo que hemos visto en los últimos años. Temblores, ¿no? Maremotos, uno de los más grandes es el de Japón, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira qué dice, haré temblar a todas las naciones. Pregunto, ¿no estarán temblando en este tiempo todas las naciones de la tierra? Yo creo que sí. Presidentes, gobernantes, empresarios de mucho dinero están empezando a ver que probablemente el dinero no es aquello que les va a dar seguridad en ese tiempo, ¿no? Alguien mira tal vez su trabajo como algo seguro y probablemente también está temblando, porque dice aquí la palabra del Señor que van a temblar las naciones. Y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en esta versión Reina Valera dice que va a venir el deseado de todas las naciones. Algunos interpretamos eso como que el Señor Jesucristo viene a nosotros. En cierta manera es correcto, pero quiero enfocarme en lo que dice después. Dice, llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? Nosotros, la casa de Dios, ¿no es cierto? Nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, que somos la iglesia, dice que va a llenar de gloria esta casa. Entonces, es una profecía que va relacionado tanto para el mundo, pero también para la iglesia. Si bien en el mundo va a haber un tiempo en el que va a haber desazón, van a haber terremotos, maremotos, y también van a temblar todas las naciones, paralelamente a eso va a existir un avivamiento. Un avivamiento. Es lo que dice el profeta Ageo. Dice, llenaré de gloria esta casa. De gloria, la gloria es la presencia del Señor. Y si está la presencia del Señor, pues obviamente vamos a ver milagros sobrenaturales, cosas que ojo no vio ni oído ha oído, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí la palabra del Señor, haré temblar a todas las naciones, y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Este versículo, si te quiero leerlo en otra versión, miren lo que dice la versión NBI. Ageo capítulo 2, versículo 7. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí. En vez del deseado de todas las naciones, dice que sus riquezas llegarán aquí. Eso dice la versión NBI. O sea, en vez de decir que vendrá el deseado de todas las naciones, dice que las riquezas del mundo van a llegar. Entonces algunos interpretan esto como que también va a haber un despertar económico, no en el mundo, sino a nivel de las iglesias, ¿no es cierto? El versículo 7 de Ageo 2, el Dios habló y dice algo parecido. Haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas y mi templo señalará de gloria. Ahora, quiero que note esto. Eh, Algunos pueden interpretar de diferente manera, ¿no? Unos pueden decir que las naciones, al tener su juicio, van a traer las riquezas a la iglesia. Y dicen algunos, la iglesia va a enriquecerse. Pero más bien, también puede tener este otro sentido. Que las naciones van a presentar sus riquezas a Dios. O sea, en términos técnicos, es el tiempo de auditoría. ¿Qué significa eso? Que Dios en este tiempo va a juzgar a las naciones, pero trayendo sus riquezas, quitándoles sus riquezas, ¿no? Independientemente si Dios decide darle esas riquezas a la iglesia o no decide no dárselas a nadie, porque ahí yo no veo que diga
que van a traer directamente a la iglesia, ¿no? Yo escuché mensajes donde dice que esas riquezas van a llegar a la iglesia, pero más bien yo veo ahí una separación con la siguiente idea que dice que así llenaré de esplendor su casa, o sea, de la gloria del Señor, que es diferente, no está relacionado a las riquezas. A ver, dicho de otra manera, no quiero confundirte. Primero, juicio a las naciones. Segundo, Dios les va a pedir sus riquezas a las naciones, que creo que es lo que estamos viendo en este tiempo. La economía mundial de muchos países está empezando a temblar, ¿no? La economía mundial está temblando en este tiempo. Algunos dicen que China es la única que va a salir bien parada de este asunto, que todas las demás economías van a empezar a sufrir. Se han visto en los anteriores días en Estados Unidos que sobrepasaron las 1.000 personas muertas por día. Es un impacto increíble a nivel no solamente de la población, sino a nivel económico. ¿No es cierto? Esto va a traer destrucción de muchas economías. Pero lo otro es, dice, tercero, que la gloria del Señor va a inundar la casa de Dios, o sea, sus casas. Entonces, esas tres cosas dice el profeta Ageo que van a suceder en el versículo 7. Versículo 8, por favor. Dice la palabra del Señor. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren, mía es la plata, mío es el oro. O sea, por esto yo le hallo más relación al versículo 7 con el versículo 8. ¿Por qué Dios les pide sus riquezas a las naciones? Porque algo básico, porque la plata, el oro, ¿de quién es? Es de Dios. El oro y la plata son de Dios, ¿no es cierto? Y falsamente en este tiempo, los empresarios del mundo, las economías grandes de este tiempo, creen que el oro y la plata, que es la reserva mundial de los bancos, dice de paso, de las naciones de toda la tierra, creen que el oro es de determinada nación, que la plata es de determinada nación. Bolivia es conocida, muy famosa por haber suministrado de plata a todo el mundo hace unos siglos atrás, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y de la plata? De Dios. Entonces por eso es que Dios les va a pedir esto. Les va a pedir porque no le pertenece a una nación en específico, no le pertenece a la nación más grande del mundo, no le pertenece a la economía que ha sabido ahorrar, no. Es de Dios. El oro y de la plata, ¿de quién es? De Dios. Versículo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. La gloria postrera de esta casa será, dice, mayor que la primera. ¿De cuál casa está hablando? De la misma casa que es su iglesia, ¿no? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si algo a mí me trae consuelo, me trae gratificación, pese a que estamos viviendo en este tiempo, nosotros que somos parte de la iglesia, nos tenemos que sentir tranquilos, nos tenemos que sentir en paz, porque dice aquí la palabra del Señor, daré paz en este lugar. ¿Dónde? En su casa. En el único lugar que va a haber paz en este último tiempo es en su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia. En el único lugar que vas a poder encontrar paz. Así que si tú que me estás escuchando, que te has apartado del camino del Señor, probablemente este es el tiempo de que tienes que volver al camino del Señor, a la casa del Padre. Este es el tiempo de retornar a su casa, ¿no? Porque es el único lugar donde va a haber paz, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, dicho esto, ahora quiero que avancemos a la siguiente diapositiva. Mire, probablemente tú has visto esta profecía ya en el Facebook, en las redes sociales. Es David Wilkerson. Y citando a Amós capítulo 3, versículo 7, se dice que Dios no va a hacer nada sin revelar a sus siervos los profetas. Podemos también decir que este David Wilkerson es un profeta. Porque recuerden lo que dice la palabra del Señor, que cuando alguien diga ser profeta y que no se cumple lo que diga, dice, deséchenlo como profeta. Cuando alguien dice, soy profeta, ¿no? Y dice, va a pasar esto, va a pasar aquello, etcétera. Yo he visto en estos últimos años diferentes personas que dicen ser profetas, que se animan a lanzar cosas y que por ahí no funciona. Y la palabra del Señor dice, no lo tomes en cuenta como profeta. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido, ¿no es cierto? Sin embargo, este hombre, en 1973, estaba leyendo su libro, recibió una visión.
que está partida en 5 fases, ¿no? Háganme recuerdo, les voy a compartir el PDF que lo tengo en los grupos de redes sociales. Tiene más o menos 180 páginas de esta profecía. Y digo, si lo relacionamos con Amós 3, 7 al 8, acabamos de ver que Ageo habló de nuestros tiempos. Ya nos está avisando a nosotros como iglesia qué es lo que va a suceder. Y esto es en realidad la visión, la misión del mover profético, a adelantarse a lo que va a suceder. ¿Para qué? Para preparar a su pueblo. Eso es lo que hacían los profetas, o sea, daban de una dirección clara al pueblo de Dios, muchas veces también al mundo, pero en este caso a nosotros, al pueblo de Dios, porque mencioné Tesalonicenses al principio, dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Dice, pero más ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Qué significa esto? Que a nosotros la venida del Señor no nos tiene que pescar desapercibidos. La venida del Señor no nos tiene que pescar en curva, dicho de otra manera. ¿No es cierto? Va a Dios levantar profetas como lo hizo en el tiempo de Ageo, lo que acabo de leerles, pero lo que habla este hombre me sorprende y quiero leer parte de su profecía. Miren lo que dice. Seguramente tú ya lo has leído. Dice, espero que se lea. Veo una plaga viniendo a este mundo, dice, y las cantinas, las iglesias, el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar a una oración radical y a leer sus Biblias, y el arrepentimiento será el clamor del hombre de Dios en el púlpito. Y de todo esto, dice, va a surgir un tercer gran despertamiento que arropará a América y al mundo. David Wilkerson, 1986. Dice, ¿no? Entonces, pregunta, ¿es profeta? Si tienes alguien a tu lado, le puedes preguntar, ¿tú crees que es profeta? Yo diría que sí. Ahora, ¿quiénes han visto su película? Usted se debe recordar, yo recuerdo tendría unos 7, 8, tal vez 9 años, ahí en la iglesia Los Amigos, ¿no? Nos llevó nuestro tío Germán, nuestra tía Daría, papás de Omar, David, de Israel, de Eli, y fuimos a ver ahí la película, La Cruz y el Puñal, le recuerdo, ¿no? Él predicaba a un grupo de pandilleros, dice que esa es su primera visión. Ahora, cuando tú ves la película te vas a dar de cuenta que es un hombre de Dios. Y cuando Dios le reveló en visión, dice este hombre, esto, yo creo que Dios lo estaba habilitando como profeta certificado por 2 cosas. Uno, por su ministerio aquí en la tierra. Tú puedes ver la película, y no solamente la película, sino libros, y la historia habla de la iglesia de esto, de quién es David Wilkerson, que ya partió a la presencia del Señor, un hombre comprobadísimo, hombre de Dios, y que tenía ministerio, que Dios lo había respaldado aquí en la tierra. Segundo, que en el 2020 se ha cumplido la profecía que este hombre ha dado en 1986. Pero yo estaba esta tarde pensando compartir otras cosas, y el Espíritu me colocó que empiece más bien a compartirles esta profecía de este hombre, porque yo creo personalmente que es un hombre de Dios, que tiene el respaldo de Dios y que ha demostrado ser profeta. Entonces, digo yo, ¿qué necesidad tendríamos nosotros de no compartir, no creer y desestimarlo como profeta? Muchas veces existe una especie de competencia, ¿no? En ese tiempo de ministerios, hay ministerios que no se miran, hombres de Dios que no se miran, pero en este caso, inclusive ya muerto, ¿no es cierto? Quiero que veamos lo que dice parte de su libro. Reitero, por favor, si es que lo olvido, pídanme el link del PDF ahí en las redes sociales, se los voy a pasar para que lo puedas leer. Miren, he sacado algunas fotos a su libro y quiero compartirles algunas cosas. Si no se lee en tu celular, yo voy a tratar de leer de la manera más clara posible. Miren lo que dice David Wilkerson en su libro, se llama La Visión. Dice, he tenido solamente 2 visiones en toda mi vida. La primera me vino, dice, en 1958, cuando una visión de Dios me llevó a una pequeña población de Pensilvania, a la ciudad de Nueva York, a trabajar con las pandillas de adolescentes y con los adictos
a las drogas, ¿no? Entonces empieza en su libro mencionando que tuvo, dice, dos visiones. La primera, cuando Dios le llevó a trabajar con pandilleros, que es lo que está explicado en la película. Si no tienes la película, búscala ahí en YouTube, la vas a poder encontrar. Si no, también me pides el link, yo te voy a pasar el link. Está en YouTube, es una película libre. La primera visión. Ahora note su segunda visión. Está en la página 10, por si acaso, de su libro. Página 9 y página 10. Dice, una segunda visión vino a mí este verano, 1973. Dice, ha sido una visión de 5 trágicas calamidades que vienen sobre la tierra. No vi luces deslumbradoras, no escuché voces audibles ni oír a un ángel. Mientras yo estaba orando tarde una noche, estas visiones de calamidades mundiales vinieron sobre mí con un impacto tal que no pude hacer otra cosa que seguir arrodillado, estupefacto y captarlo todo. Entonces dice que no escuchó voces, no escuchó sonidos, fue una visión muy parecido, excepto sin sonidos, a lo que vio Juan en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces dos visiones tuvo este hombre de Dios, uno, revelando el tema de su ministerio, y segundo, este mover profético. Mire, aquí en la tierra este hombre de Dios ha sido un hombre totalmente respetable, no solamente por su video, sino por el ministerio, que está comprobadísimo que proviene del Señor. Pero lo segundo es que esta profecía, que el 2020 lo ha sacado de nuevo a la palestra el hermano David Wilkerson, nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión de empezar a escudriñar qué es lo que el Señor le ha mostrado, ¿no? Claro, porque me pasa a mí, por ejemplo, que en este tiempo yo en las noches busco al Señor, en las mañanas también le digo, Señor, muéstrame qué es lo que va a suceder, y empiezo a revisar en la palabra del Señor, y ciertamente el Señor creo que me revela parte de lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, también tenemos que entender que la iglesia no solo somos nosotros como personas, sino que Dios ha revelado a diferentes siervos del Señor lo que va a suceder. Y creo que uno de los hombres del Señor es David Wilkerson. Avanzamos. Miren lo que dice, continuando con las profecías de este libro. Confusión económica, que es lo que vamos a hablar esta noche. Dice, nos hallamos frente a una inminente confusión económica de alcance mundial. En mi visión, este ha sido el detalle que vi con mayor claridad. Mucha gente de oración comparte al presente esta mismísima visión. No solo el dólar americano está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total que batirá a Europa primero, luego afectará al Japón, los Estados Unidos, dice Canadá y poco después todas las demás naciones. Wow, me sorprende a mí la exactitud con la que habla este libro. No, primero dice una confusión económica, o sea, va a haber un problema económico que va a empezar con Europa primero, dice. Digo, no es Italia, España los que están en este momento con complicaciones grandes. Alguien dirá, pero ¿y China? Bueno, dicen que China va a salir bien parado de esta crisis. Es más, el día de ayer prendieron luces en sus edificaciones. ¿Por qué? Porque dice que ya ha pasado para ellos el tiempo de cuarentena. Y es más bien ellos les van a vender los insumos, las cosas que necesitamos a todo el mundo, y esto va a avivar su economía y lo va a colocar como primero ahí. Entonces dice aquí va a caer Europa primero, segundo va a caer Japón, tercero Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, y poco después las demás naciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que parar nuestros oídos espirituales para ver qué es lo que este hombre del Señor dice que va a suceder. Voy a saltarme a la página 15 de este libro. Página 14, página 15. Dice, veo muy claramente, solo unos pocos años, dice, de tremenda afluencia y continua prosperidad económica. Los presupuestos de las iglesias se incrementarán, los salarios aumentarán, las contribuciones para las obras misioneras aumentarán también. Entonces yo creo que en este momento está profetizando lo que hemos visto en los años 90, 2000, 2010 hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un auge económico, inclusive en nuestra nación. Nosotros hemos visto que la recesión económica se ha pasado por alto en nuestro país. Pero aquí dice algo bien interesante. Dice que una tremenda afluencia económica
se van a incrementar los salarios. Yo me puedo pensar, ¿cuándo ganaba un profesor? Hace 20 años atrás, yo recuerdo hablábamos de un salario mínimo de 350 bolivianos. Hoy, ¿cuánto es el salario de un profesor promedio? Te vas a dar de cuenta que no hay profesor que gane, no sé, el salario básico es más de 2.000 bolivianos. Dice aquí los salarios se van a incrementar y dice las contribuciones para las obras misioneras también. Digo, no hemos visto en estos últimos años crecer iglesias, sus edificaciones, sus templos, canales de televisión, radio, etcétera. Es eso de lo que está hablando este hermano, que va a empezar a haber un gran movimiento económico, que creo que es lo que hemos visto en los años 90, 100, perdón, 90, 2000, 2000, 2010 hasta la fecha, ¿no? Un gran movimiento económico a nivel de todas las iglesias. Pero avancemos. Mire lo que dice. Viene una gran confusión económica y se encuentran a la puerta, dice, años de carestía. Habrá algunos escasos años de abundancia y de prosperidad para prepararse para los años de carestía. Trabaja y ora para que liquides todas las deudas y prepárate para efectuar drásticas reducciones en el presupuesto. El dinero no fluirá como antes y si quedas libre de obligaciones podrás mantener tus programas aún durante los años difíciles. No te alarmes, no temas, simplemente prepárate para este tiempo y aguárdalo. Me sorprende. Está en pocas palabras diciendo, nos está ayudando a tener un plan económico. Lamentablemente no le hemos dado mucha importancia años anteriores a este siervo, ¿no? Este libro está escrito desde 1986. Esta visión él la recibió en 1973. Entonces dice que el dinero que hemos podido nosotros ahorrar, ¿no? Nos va a servir para nosotros para poder de alguna manera hacer un colchón financiero. ¿Qué significa eso? Que nos va a permitir pasar un momento de crisis, pero de una manera saludable. Dice, el dinero no fluirá como antes y si quedas libre de obligaciones podrás mantener tu programación durante años difíciles. ¿No es cierto? Entonces lo que hemos visto en este tiempo, que ha habido un crecimiento económico, pero que como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos nosotros haber aprovechado para sanear nuestra economía. Bien, aquí empieza algo más interesante. Miles de pequeños negocios se verán también forzados a declararse en quiebra. 3 de las principales denominaciones religiosas y posiblemente 4 se verán forzadas a operar con una organización mínima. Debido a la falta de fondos, no pocas iglesias van a sufrir bancarrota y varias sociedades y organizaciones eclesiásticas misioneras independientes van a tener que retraerse. Todos los ministerios de radio y televisión, salvo unos pocos, tendrán que ser abandonados. Y creo que es lo que está empezando a pasar en este tiempo. Por dos cosas, principalmente por esto de la recesión económica que va a producir a nivel mundial, lo que estamos viendo en estos días. Segundo, por el avance tecnológico. Esto me explicó el hermano Carlos hace unos meses atrás. Me dice, por ejemplo, hay algunos de nosotros que criticamos a los que sacan ofrendas en la tele, me dice, ¿no? Pero lo que no saben ustedes, dice el hermano Carlos, es que estas emisoras grandes, como Enlace, por ejemplo, requieren bastante dinero para moverse. Sus satélites, sus cámaras, el personal que tienen, transmiten 24 horas, los equipos, es una millonada de dinero. Entonces, para mantenerse operando, ellos necesitan bastante dinero y sí o sí tienen que pedir ofrendas, sí o sí, ¿no es cierto? Pero a ver, yo me pongo a pensar ahora en lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuánto a mí me cuesta transmitir en vivo para todos los que me están viendo? No me cuesta nada, solamente tener mi conexión de internet, mi computadora y unas cuantas cosas más, y estoy transmitiendo gratis. El hermano Carlos dice, esto y hago un pequeño paréntesis, la visión de la iglesia para los siguientes años ya no debe ser enfocarse en construir templos grandes y tratar de endeudarnos buscando que la iglesia va a crecer físicamente, ¿no? Con templos grandes, ¿no? Dice, ya no le saquen dinero a la gente. Ahora todo tiene que ser gratis. Gratis, no le pongan cargas a la gente que muchas veces ni ustedes mismos pueden llevar. Todo tiene que ser al alcance de la mano. Llegar al mundo gratuitamente, fácilmente, gratis. Y aquí dice en esta profecía este hermano David Wilkerson,
que las iglesias tienen que operar con una organización mínima. Mire, yo creo que en este tiempo nosotros como iglesia tenemos que empezar a también enfocarnos a lo que va a suceder. Mire, hago otro pequeño paréntesis. Con esta pandemia, con esta cuarentena que tenemos en nuestro país, nosotros tenemos una deuda por alquiler que ya está corriendo. No sé, vamos a tener que hablar seguramente con la dueña del local en estos días cuando termine la cuarentena, y no sabemos si va a haber una disposición del gobierno para que nos reduzcan los alquileres, o no sabemos si la dueña nos va a querer hacer una especie de negociación para hablar esto de los alquileres, pero a nosotros como iglesia ya nos da un golpe. Y eso que no somos una iglesia grande, somos una iglesia mediana. Pero imagínate iglesias grandes que pagan cantidades inmensas por sueldos, salarios, tienen colegios haciendo administración, tienen también los alquileres y demás cosas. Va a ser un golpe grande. Entonces las estructuras físicas van a empezar a temblar en este tiempo. Entonces como iglesia tenemos que ver la manera de organizarnos de una manera que como iglesia nos podamos mover fácilmente y no meternos a endeudarnos, no meternos ¿qué quiero decirles? A decir que vamos a pagar un local grande, que es más, semanalmente, ¿cuántas veces está abierta nuestra congregación? Los domingos en la mañana, sábado en la noche los reuniones de jóvenes, y por ahí el viernes en el discipulado. Después está vacía la congregación. O sea, nos tenemos que sentar, hermanos y hermanas, para ver o que sea más productiva la congregación, porque pagamos un alquiler relativamente serio, o dos, ver la manera de reorganizarnos. ¿Por qué? Porque ya está profetizado y ya estamos viendo las consecuencias, ¿no es cierto? Dice, tiene que haber una organización mínima. Aquí dice otra cosa: todos los ministerios de radio y televisión, salvo unos pocos, tendrán que ser abandonados. Cierro paréntesis. Tenemos que empezar a aprovechar las redes sociales. Nosotros como hermanos, como iglesia, animar a todos los hermanos que todavía no manejan bien las redes sociales, grupos de WhatsApp, Facebook, empezarlos a activar en diferentes áreas, empezarlos a capacitar. Hijos, si tú tienes papás que todavía no quieren entrar a las redes sociales, tienes que tú enseñarles, mostrarles tu celular, decirle: papá, este celular no cuesta tanto, hablarle mamá, y meterlos, porque es el futuro no solamente de la iglesia, sino del mundo, ¿no? Ministerios de radio y televisión van a empezar a caer, ¿no? Salvo unos pocos que se van a mantener, los que tienen una muy buena organización, pero en promedio ya no se va a poder mantener un canal de televisión, un canal de radio. Es más, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo miras televisión en comparación hace 20 años atrás? Hace 20 años atrás, ¿cuánta TV mirabas? ¿Cuánto tiempo estaba encendido tu televisor? Hoy, ¿cuántas horas está encendida tu televisión con canales locales? Es más, ni siquiera cable ya mirar mucho esto, todo es absolutamente internet. Entonces, tenemos que empezar a migrar a utilizar las redes sociales, por un lado, y dejar de ver edificaciones grandes, costosas, deudas gigantescas bancarias, para enfrentarnos ahí y ponernos una soga al cuello. Estamos hablando a nivel de iglesias, es lo que dice este hombre. Me sorprende cómo Dios le ha dado eso. Voy a avanzar a la página 17. Dice: el presidente de los Estados Unidos efectuará una y posiblemente dos comparecencias ante la radio y la TV nacionales para tranquilizar a la nación, reafirmando que todo anda bien y que la mejor época de la economía del país está a la puerta, pero no dará resultado. La gente desconfiará de estas afirmaciones y sus temores llevarán a una revolución en las urnas electorales, ¿no? Entonces, ¿esto va a afectar también a la política? De seguro que sí, ¿no? Ahí dice que el presidente de Estados Unidos va a dar declaraciones diciendo que no pasa nada, somos el país más fuerte, que esto no va a suceder, que aunque sea así, la gente no le va a creer y la gente va a empezar a buscar otras respuestas en el lado electoral. Creo que es también lo que va a suceder en nuestro país, que esto que está sucediendo va a mover los resultados de las estadísticas de las siguientes elecciones que vamos a tener en nuestro país. Sí o sí van a mover, dependiendo de cómo se mueva la presidenta. O sea, esto va a ir a favor o en contra de algunos otros candidatos, ¿no? Es algo que vamos a ver. Avanzamos. Miren lo que dice un poco más adelante. Habrá una súbita precipitación, dice, en tropel para comprar granjas y ranchos y casas en el campo. Miles de personas intentarán huir de las ciudades en la primera esperanza de que un retorno a la tierra, a la naturaleza, dice, habrá de proporcionarles seguridad, habrá un impulso creciente de largarse de todo esto
Y la gente que alimenta sueños secretos de producir sus propios alimentos y crear su propio ganado y de llegar a autoabastecerse, invertirá mucho dinero en terrenos y en tierras de labor en las zonas rurales. El precio de los terrenos en las zonas rurales seguirá subiendo vertiginosamente el valor de las tierras. Wow, yo le pedí a Omar Asito que me pase mis prédicas de los últimos meses, porque yo menciono esto en varias de mis prédicas. Hermanos, si tienes un dinero ahorrado, cómprate terrenos, no necesariamente en lugares céntricos, porque comprar tu terreno en un lugar céntrico te sale muy caro. En lugares alejados, ¿para qué? Para plantar, para poner ahí tus gallinas, para poner ahí tus sembradíos. Muchas personas se reían de mí. Yo no sabía que este hombre también lo había profetizado. Dice que la gente va a correr a comprarse granjas, ranchos y casas de campo para producir sus propios alimentos y criar su propio ganado y para llegar a autoabastecerse. Van a subir el precio de las propiedades de campo. Entonces, si tú entiendes lo que este hombre nos trataba de decir, tienes que jugar sabiamente lo que está pasando en los últimos. Si tienes un dinero ahorrado, estabas pensando en comprar un terreno, una casa, no mires tanto los lugares céntricos, sino busca lo que dice aquí: granjas, ranchos, casas de campo, a fin de producir tus propios alimentos, criar tu propio ganado. Dice, porque te va a dar ganas de salirte, de largarse de todo esto, dice este hermano David Wilkerson. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 24 dice, van a venir pestes y coma hambre. Lo siguiente que vamos a ver, o lo que ya estamos viendo en este tiempo, va a ser el tema del hambre. Gracias al Señor, no estamos sufriendo hambre porque los pueblos en este tiempo están empezando a abastecer normalmente a las ciudades. Es más, existe, mi esposa me decía, un sobreabastecimiento. Por lo menos en el lugar donde nosotros venimos, las personas que entran de Palca traen bastantes productos y me dice, las cosas están baratas. No hay problema. Pero yo me pregunto, ¿esto seguirá así? O las personas que producen no van a ver también el riesgo de lo que les está pasando y van a empezar a subirle el precio o al final empezar a almacenar. ¿Por qué? Porque todos van a empezar a tener eso de que todo va a empezar a subir. Es más, si te das de cuenta, solamente en el precio del huevo, pese a que hay una orden de la alcaldía que no tiene que subir, ha subido. Ha subido. Ahora yo me pregunto, si esta situación se mantiene desde 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, ¿cómo va a estar el precio de los alimentos? Por eso lo que hemos compartido hace unas 3 semanas atrás, los caballos, los jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Vino un caballo, dice que tenía 1 libra ahí y que va a ocasionar que 1 libra de trigo cueste el salario del día, 1 denario. Es más o menos como 180 bolivianos, 170 bolivianos, 1 libra de trigo. Hace unos meses atrás, cuando hubo el problema político que tuvimos en nuestro país, un pollo en un supermercado aquí en la zona sur costaba como 130 bolivianos. Un pollo, 130 bolivianos. Yo me pregunto, ¿qué economías van a poder comprar alimento para abastecerse después? Entonces va a haber un problema económico. Mira lo que dice este hombre, ¿no? Y yo creo que es corroborado para varias personas, siervos del Señor, que están en este tiempo. Va a haber un problema, pero van a haber personas que van a comprar granjas, ranchos y casas de campo para producir sus propios alimentos, para autoabastecerse, ¿no? En zonas rurales. Eso dice este libro. Me sorprende. La verdad, yo pensaba que solo era mi sentir. Yo sé que algunos me estaban diciendo, estás loco, hermano, estás muy loco. Pero no, no es que estamos locos, sino que yo creo, que Dios está permitiendo que nosotros como iglesia entendamos lo que va a suceder los siguientes meses y los siguientes años. Entonces, si estamos como iglesia apercibidos, esto no nos va a pescar en curva. Amén. Entonces, no creo que nos vaya a pescar en curva, porque nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. Un poco más. Mire lo que dice. La gente que gasta descuidadamente y compra cosas materiales innecesarias será la que más sufrirá. Los especuladores encararán tiempos difíciles que están a la puerta y un buen número de grandes planificadores van a ser totalmente suprimidos. El mayor auge de todos los tiempos en la construcción
aún pertenece al futuro. Y la Biblia predice que vendrá, pero antes de eso, muy pronto, la industria de la construcción va a afrontar muchos reveses. Las fluctuaciones de la vivienda se nivelarán. Viene una terrible apretura sobre toda la industria de la construcción. Los ministros que levanten edificios costosos en nombre de Dios sin haberlos recibido de Él, un claro mandato, quedarán seriamente perjudicados aquellos que emprendan viajes. ¿Ah? Habla de las construcciones. Menciona que primero va a venir un auge en las construcciones, que es lo que hemos visto los últimos años, pero después va a venir, dice que la construcción va a parar. Atención, hermanos albañiles, hermanos que trabajan con ítems de construcción, va a parar la industria de la construcción. Y segundo, que los ministros que se metan a hacer construcciones grandes a nombre de Dios sin haber recibido la instrucción de parte del cielo, van a tener problemas. Ahora, claro, si Dios te ha dicho que Dios te va a dar un edificio que tienes que construir, pues es otra cosa. Dios va a sustentar y va a permitir que tú construyas. Pero si Dios no te dijo, no te metas en problemas. No nos metamos en problemas, porque va a venir una recesión económica que ya estamos sintiendo que va a empeorar. No son mis palabras, son las palabras de este hermano David Wilkerson. Continuamos. No quiero tardar mucho, tenemos una reunión de Zoom hace un rato. No es el momento de meterse en deudas, es el momento de apercibirse, el momento de librarse y salir de debajo de importantes gravámenes financieros. Está relacionado con lo anterior. Dice, no es el momento de meterse en deudas, es el momento de apercibirse, es el momento de librarse. Si tú tienes un trato con el banco, tienes una deuda con el banco, tienes que poner esfuerzos o empeño en saldar tus deudas con el banco ya. Ya, todo lo que entre que sirva para pagar tus deudas. El hermano Víctor Hugo decía algo bien interesante en meses anteriores, que todo lo que le entraba lo destinaba a pagar, todo lo que entraba destinaba. ¿Por qué? Porque 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos se suman, de 20 a 100 pesos se suma. Entonces, lo que este hombre del Señor también está diciendo es eso, que ya no es momento de meterse en deudas, no te metas en deudas, hermano, hermana, es momento de librarse y salirse de los gravámenes financieros, porque recuerden que los gravámenes financieros suben conforme a la inflación. Y ojo, se viene una tremenda inflación, ¿no? Entonces, avanzamos. Pero esta visión es tan evidente para mí que tengo que hablar claro. Percibo como una obligación divina de prevenir a los ministros y a las organizaciones de iglesias a que echen una larga y severa mirada a todos los programas y proyectos de expansión que requieran grandes sumas de dinero. Hay algunos planes de construcción que deben ser postergados. Avanzo. Yo creo que resurgirá un imperio romano, el cual llegará a ser eventualmente la base de poder para un superdirigente mundial que se levantará para restaurar el orden económico. Sin duda alguna, este instituirá un sistema mundial. A ver, ¿cómo dice? Va a resurgir el imperio romano. Me pregunto, ¿no es lo que habla el libro de Daniel? Ahora me llama la atención esta imagen que tú ya estás viendo. Inicia el nuevo orden mundial en 2020. Esto dice, va a haber un pacto el 14 de mayo de 2020 con el Papa Francisco. El Papa va a sugerir, esto es una noticia actual, va a sugerir, ¿no?, un nuevo orden mundial para solucionar este problema económico. Pero aquí está profetizado por el hermano David Wilkerson. Dice él que va a surgir el imperio romano. Y nosotros sabemos que es ¿no?, la iglesia católica romana, ¿no? Dice, el cual llegará a ser eventualmente la base de poder para un superdirigente mundial, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, del que habla mucho la palabra del Señor. Avanzamos. Los reveses económicos y la confusión tomarán desapercibidos a muchos. En cuanto a las consecuencias, entonces vendrán los suicidios. No será una repetición de aquellas escenas que fueron tan familiares durante la Gran Depresión, esto es 1930, cuando los hombres de negocios se suicidaban saltando desde las ventanas. Entonces, paralelo a que se iba a levantar ese nuevo orden mundial, dice que iban a empezar a suceder suicidios. ¿Por qué? Porque muchas personas tenían sus ahorros en el banco, muchas personas tenían su dinero en el banco,
Y por ese tema de las inflaciones, las fluctuaciones de precios, etcétera, muchos van a perder bastante dinero. Reveses económicos, le llama este hermano David Wilkerson. Les van a tomar desapercibidos a muchos. Y yo quiero decirte algo, esto del coronavirus yo creo que va a pasar. Tenemos todavía un pedacito de tiempo, un chiquito de tiempo, para reorganizar nosotros nuestra economía. Yo creo que esta palabra está llegando realmente al filo a muchos de nuestros hogares, porque podemos organizar nuestra planificación financiera para los siguientes años. Dice aquí que van a haber personas que se van a suicidar y no va a ser para menos. ¿Por qué? Porque evidentemente se pierde todo dinero de la noche a la mañana. A muchos les va a producir problemas a nivel emocional. Avanzamos, reitero, no quiero tardar mucho porque seguramente vamos a poder compartir un poco más en la reunión de Zoom que tenemos más un rato. Vendrá un tiempo en el futuro cuando los hombres estarán obsesionados por comprar, vender, plantar, casarse y divorciarse, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero será un tiempo de falsa prosperidad. La Biblia predice que en este periodo de grande y falsa prosperidad Jesucristo aparecerá en las nubes para llevarse a los cristianos, como en los días de Noé, ¿no? ¿Quién parecía el loco? Noé parecía el loco. En ese tiempo nosotros vamos a parecer los locos, ¿no? Dice haber una obsesión en la gente por comprar, vender. Dice, no ve comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, ¿no? Es lo que dice la palabra del Señor, es lo que dice el hermano David Wilkinson. Dice, pero será un tiempo de falsa prosperidad. En otro lugar la palabra del Señor dice paz y seguridad, todo está bien, no pasa nada, esto es controlable, es solucionable. Pero eso es precisamente el evento para que Jesús aparezca en las nubes, ¿no? Avanzo. Cuidado, el atesoramiento no será de ayuda. Esto para bien tus orejas espirituales. No es tiempo de amontonar dinero, porque el dinero no proporcionará verdadera seguridad. Puede darse incluso que tengamos que afrontar una época en la que ni siquiera los ahorros garantizados por el gobierno serán pagados. Más o menos lo que pasó en Argentina, ¿no? El corralito, que los argentinos tenían dinero y no pueden sacarlo. La única y verdadera seguridad está en la tierra. El dinero acumulado desaparecerá como escapa la arena de un saco lleno de agujeros. ¡Wow! ¡Qué tremenda sabiduría de este hombre del Señor! Dice que la verdadera seguridad está en la tierra. ¿Sabes por qué? ¿Quién es uno? Dios, ¿qué le entregó al hombre? ¿Le entregó dinero, papel, moneda? ¿O le entregó la tierra? Le entregó la tierra. Y la tierra va a cumplir su función hasta el fin de los tiempos. Tremenda la palabra del Señor. Cielo, tierra pasará, mis palabras no pasarán. Entonces, hermano, hermana, hay otra directriz. Si hay personas que han menospreciado en este tiempo los terrenos que tienen en el campo, retómenlos. Si estabas a punto de vender tu terreno del campo a precio de gallina muerta, para esta transacción, retoma, ponle murallas a tu terreno, sembra, construye un lugar para que puedas vivir, prepara ese lugar para criar animales, invertí en eso porque eso se va a multiplicar. ¿Sabes? Es lo que más va a valer en este último tiempo. Yo les mencionaba hace unas semanas atrás, yo estuve en contacto con algunos amigos venezolanos. Ustedes saben que ellos están pasando un momento muy complicado a nivel económico de su país y me dejaron una enseñanza. Yo les dije un día, oye, pregunta, les digo, ¿no? Ustedes aquí están levantando la mano para pedir 2 pesos, 3 pesos y al día tienen que pagar su alquiler, alojamiento y apenas pueden tener un margen para enviar a sus familiares allá. Les pregunto, ¿y comen mal? ¿No es mejor que se queden allá a criar, por ejemplo, pollos y que coman huevo, coman carne de pollo porque el pollo crece rápido, más o menos unos 45, 2 días, 2 meses, ya un pollo se puede comer y unos meses después ya te da huevos, ¿no es cierto? Se habla de las gallinas criollas, no de nivel avícola grande. Entonces, ellos me dijeron lo siguiente. ¿Sabes? Me dice, sí. Y de hecho hay muchas personas que han hecho eso, me dice. En Venezuela hay muchas personas que con el dinero que tenían se compraron grandes propiedades. Y al comprarse grandes propiedades, siembran, tienen sembradíos, intercambian entre ellos algunas cosas y su economía no depende del banco, no depende de la economía venezolana, sino depende de sus tierras.
Es más, ellos tienen trabajadores que les trabajan gratis la tierra porque tienen ellos tierras grandes, les trabajan la tierra por alimento. Ellos son los que mejor parados están en este momento en Venezuela y ellos son los que no están sufriendo la crisis. ¿Por qué? Porque su economía, reitero, no depende del banco, del dinero, de tu billetera, de tus ahorros, depende de que de la tierra, que es algo que Dios ha dejado con una función específica desde Génesis. ¿No es cierto? A la tierra le dice que va a producir alimentos, va a producir frutos. Es más, la tierra le dice va a producir animales. La tierra se lleva muy bien con los animales. Entonces, a mí me da una directriz bien interesante. Que cada uno de nosotros tiene que empezar en este tiempo, en vez de despreciar los terrenos que tenemos en el campo, muchos de nosotros, empezar a valorizarlos, invertir en eso y empezarlos a hacer producir. Y si no tienes terrenos en el campo, cómprate lugares más o menos alejados, donde todavía no esté muy caro porque van a subir los precios y empecemos a hacer producir eso, empecemos a generar que nuestra economía no dependa de lo que el banco diga o de lo que el gobierno diga, sino de lo que Dios nos ha dejado desde Génesis 1, la tierra. Eso dice este hombre. La verdadera seguridad está en la tierra. Voy terminando. Dice, aquellos que obedecen a la palabra de Dios, dice, y dan alegremente durante los años de abundancia, nunca habrán de mendigar el pan durante los años de carestía. Aquellos que ven venir los tiempos difíciles y se preparan son sabios, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Quiénes no van a sufrir? Fácil, los que ofrendan, los que diezman. Ahora alguno estará pensando, sabíamos que esta prédica iba a terminar en ofrendas de diezmos. Bueno, hermano, está ahí. La palabra del Señor dice, traed vuestros diezmos, vuestras ofrendas al alfolí, y que dice, yo ahuyentaré al devorador. El devorador en este tiempo se va a levantar y va a empezar a comer a todo aquel que no diezma, que no ofrenda. Entonces es tiempo también de saldar nuestras deudas con el cielo, que es lo que dice también la siguiente parte del libro que les comparto esta noche. No compre nada a menos que sea necesario. Eviten meterse en deudas. En todo, si es posible, venda o negocie todos los valores cuestionables que tenga. No importa qué sacrificio implique, liquide toda la deuda que le sea posible y disminuya sus necesidades de gastos en efectivo a un mínimo. Mire, no se deje dominar por el pánico, simplemente sea muy precavido. Consígase un carro bueno y digno de confianza y apéguese a él. No se anticipe cambiarlo durante un largo rato. Aférrese a él. Qué tremendo consejo. ¿Alguien quería profecía para este tiempo? Este libro realmente tiene perlas. Consígase un carro bueno, digno de confianza. Apéguese a él. Lo que va en contra de muchos, ¿no? Dicen, no, no te pegues ese caso, se no va tu caso, se no va tu caso. Y muchos de nosotros estamos buscando dinero, se nos va el caso, porque se nos va el caso cuesta bastante dinero. Dice, no se anticipe a cambiarlo durante un largo rato. Entonces, mire, si usted tiene un carro o está pensando comprar un carro, cómprese un buen carro, porque seguramente en los siguientes meses, años, vamos a viajar mucho, de ciudad a campo, ciudad a campo. Entonces, provéase de un buen carro, un carro que tenga repuestos, que sea duro, que sea pensado en viaje, que sea pensado de toda la familia, ahorrador de combustible, etcétera. Lo que creo que hay en este tiempo. Apéguese a él y no lo cambie por un buen tiempo. Entonces, equípese de un buen carro. Porque si está pensando en cambiar carro, como muchos de nosotros nos gusta hacer, entonces no va de acuerdo a la profecía que creo nos está dando este hombre de Dios. Consígase un buen carro, digno de confianza, y apéguese a él. ¿Alguien quería profecía? Esta. Vamos con lo último. Dice, sobre todas las cosas, no trate de engañar a Dios. Conserve sus cuentas con el cielo bien balanceadas. Su seguridad futura depende de ello. Dé lo más generosamente que le sea posible para las misiones, para el sostenimiento de la legítima obra de la iglesia. Dé y le será restituido. El mensaje que he recibido por todos los verdaderos creyentes es este. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Qué tremenda reflexión. Llevemos bien nuestras cuentas con el cielo, ¿no? Nuestros balances bien con el cielo. Dice Proverbios 27, 12, lo que acabamos de leer. El avisado ve el mal, se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ahora,
aquí hay algo bien interesante. Te vuelvo a preguntar, ¿este hombre es profeta o no es profeta? Ya tendrás tu respuesta. Para mí, creo que sí es, ¿no? Y ciertamente la palabra del Señor nos muestra que Dios habla a sus siervos los profetas, lo que hemos leído en el libro de Amós capítulo 3. Entonces, nosotros, hermano, hermana, creo que en este tiempo tenemos que empezar a hacer caso a sus profetas. Y no vamos a sufrir lo que va a suceder en el mundo. Evidentemente nos va a afectar, pero nos va a afectar menos. Ahora entiendo yo lo que dice Tesalonicenses. La venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche, mas ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Hermano, no estamos en tinieblas. Tú y yo no estamos en tinieblas. Independientemente de este libro, tú puedes leer Apocalipsis, puedes leer Ageo, los profetas del Antiguo Testamento, Salmos. He estado compartiendo estos días en el Facebook, también donde Dios nos habla, utilizando a David, cómo él puede volverse nuestro escudo. Pero está en la palabra del Señor lo que está sucediendo en este tiempo. Si tú lees Mateo 24, del versículo 4 al versículo 14, relata lo que está pasando en este tiempo. Entonces, como iglesia, hermanos, hermanas, no estamos ciegos. Tenemos visión profética, por un lado, por los profetas que han hablado en estos últimos años, pero segundo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y cuando lees la palabra del Señor, tú entiendes, Dios te revela qué hacer. Hermano, hermana, nuestros hijos, yo creo eso en el nombre del Señor Jesús, nuestras familias, nuestra casa, no puede sufrir hambre en este tiempo. Nosotros no somos igual que el mundo. No nos puede pescar esto que va a suceder en el mundo, que está sucediendo ya, pero que va a empeorar. Lamento decirte esto, va a empeorar, es parte, porque la Biblia dice esto será principio de dolores, Mateo capítulo 24. Pero esto a nosotros no nos tiene que, hermano, voltear, no nos tiene que deshacer, no, más bien nos tiene que ayudar a qué, organizar bien nuestra economía, organizar bien nuestras finanzas. Pero ni siquiera solamente eso. Hay alguno que puede tomar este libro y hacer caso de todo eso. Lo más importante es tener el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo les guiará a toda verdad, ¿no es cierto? Pues que tengas terrenos en todo lado, ya estés produciendo, etcétera. Yo creo que es parte de lo que el Señor te está hablando, pero si no tienes el Espíritu Santo, no tienes nada. El número uno es Dios de tu lado, el Espíritu Santo viviendo en ti, Cristo en ti, ¿no? Y segundo, hacer caso a lo que dice su palabra, porque dice su palabra, lámparas a mis pies, lumbrera a mi camino. Esa es su palabra. Si nos aferramos a su palabra, no vamos a tropezar. No vamos a tropezar. Nada más, hermanos, Dios los bendiga. En instantes más, en unos minutitos, va a estar ahí nuestro hermano Omar, cito, compartiendo un link debajo de este video, y también en nuestras redes sociales, en grupos de WhatsApp. Si tú no tienes ni acceso al link, está en la parte de abajo que va a aparecer en este video de Facebook, o no tienes acceso a nuestras redes sociales, escribe un mensaje de texto, te voy a dar su número, por WhatsApp al 715-80-200. Entonces reitero, 715-80-200. O también al 772-50410. Te reitero, 772-50-410. A estos dos números les puedes mandar un mensaje de WhatsApp para decirles, por favor, mándenme el link del grupo de Zoom que vamos a compartir en este instante. Si alguien tiene preguntas o alguien quiere hacer alguna otra apreciación más. O segundo, si es que solamente quiere escuchar lo que vamos a continuar en nuestra enseñanza por Zoom. Amén. Tú entras ahí en un link, lo instalas Zoom en tu celular, y también instalas o en tu computadora, y puedes entrar a una reunión virtual. Entonces estemos atentos. Nada más me despido del Facebook Live y nos vemos en Zoom, imagino en unos 2 minutos. Dios los bendiga, paz del Señor, y compartan esta enseñanza y lean ese libro. En el nombre de Jesús, paz del Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.